En el segundo día de la cumbre del G7 en Italia, China, la migración y la inteligencia artificial dominan la agenda. El grupo de países ricos amenazó con tomar medidas adicionales contra Beijing y todo el que consideren que ayuda a Rusia a eludir las sanciones occidentales y a financiar la guerra en Ucrania. Sigue la frenética campaña política en Francia. Los partidos de izquierda se unieron de cara a las elecciones legislativas anticipadas convocadas por el presidente Macron, mientras la extrema derecha negocia con aliados potenciales y Ciotti se aferra a su cargo como líder conservador. Este viernes se dará el pitazo inicial de la Eurocopa, con Alemania como anfitrión y Escocia como su primer contrincante. Mientras las autoridades extreman medidas, muchos ciudadanos temen por su seguridad en medio de un convulso contexto político. Tenemos reporte desde Berlín. Muy buenos días para todos y bienvenidos a este informativo de France 24. Los acompaña Daniela Blandón. Vamos a comenzar con el avance de la cumbre de líderes del G7, que en su segundo día se enfoca en China y en la inteligencia artificial. El grupo de países desarrollados se alista para entregar su manifiesto final, en el que, según se ha anticipado, habrá advertencias de mayores medidas contra Beijing y contra aquellos gobiernos o instituciones que ayuden a Rusia a financiar la guerra en Ucrania o a desviar las sanciones occidentales. En el primer día de la cumbre, los líderes aprobaron un préstamo por unos $50.000 millones para Ucrania, un crédito garantizado por los futuros intereses que producirán los activos rusos congelados. ¿Cómo funciona este mecanismo? Lo veremos en el siguiente informe. Una decisión muy esperada. Los líderes del G7 acordaron usar los activos rusos congelados como garantía para conceder un préstamo de 46.000 millones de euros a Ucrania. Todos los países del G7 contribuirán a este préstamo, como ya contribuyen en parte al préstamo europeo concedido a Ucrania. Se financiará con los beneficios de los activos rusos congelados en Europa y los ministros de Finanzas están examinando actualmente los detalles. Activos soberanos rusos congelados desde hace varios años que Moscú no puede tocar, incluyendo los activos privados de algunos oligarcas próximos al Kremlin. Un instituto de investigación ucraniano estima en 370.000 millones de euros el importe total de los activos congelados por la Unión Europea y los países del G7. Acciones y bonos inactivos que generan unos 3.000 millones de euros en intereses cada año. Son precisamente estos ingresos los que los países del G7 quieren utilizar para financiar el préstamo a Ucrania. Está previsto que los primeros pagos se efectúen antes de finales del año, pero aún deben aclararse algunos aspectos jurídicos. Por ejemplo, ¿cómo se distribuirá el riesgo si, eventualmente, se descongelan los activos rusos? Por su parte, Moscú expresa su enfado. Esta iniciativa ilegal equivale a apoyar al régimen de Kiev con dinero ajeno, amenazando con desequilibrar por completo el sistema financiero y crear una crisis cataclísmica. En represalia, los líderes rusos ya están considerando una medida espejo, usando los activos europeos congelados en Rusia. Nos quedamos en el continente para hablar de Francia. Los partidos políticos siguen alistándose de cara a los comicios legislativos anticipados convocados por el presidente Emmanuel Macron para el 30 de junio y el 7 de julio. Mientras la extrema derecha busca aliados y los conservadores se enfrascan en sus propios conflictos de liderazgo, los partidos políticos que representan a la izquierda francesa llegaron a un acuerdo para formar una nueva alianza. Veamos más en el siguiente reporte. Hace 7 meses, cuando su alianza anterior implosionó, parecía que los partidos de izquierda de Francia nunca podrían llegar a un acuerdo. Pero ahora los partidos socialistas, los verdes, Francia Insumisa y los partidos comunistas serán denominados Frente Popular. En una declaración conjunta, el grupo declaró: se ha escrito una nueva página en la historia de Francia con este nuevo Frente Popular. El dirigente de los socialistas en las elecciones de la Unión Europea explicó que la amenaza de la extrema derecha era demasiado grande como para no dejar de lado sus diferencias. Lo único que importa, en mi opinión, es que la agrupación nacional no gane estas elecciones legislativas y no gobierne este país. Eso es lo que es importante para mí. La única manera de hacerlo es que haya una izquierda unificada y unida. No podemos dejar Francia en manos de la familia Le Pen. Si bien Francia Insumisa tiene el mayor número de parlamentarios salientes, el equilibrio de poder ha cambiado después de que el Partido Socialista lograra avances en las elecciones europeas. El miércoles los partidos de izquierda anunciaron la distribución de las circunscripciones.
Francia Insumisa tendrá 229 candidatos, el Partido Socialista 175, los Verdes 92 y el Partido Comunista Francés 50. La pregunta ahora es quién se postulará para cada escaño y quién lideraría como primer ministro. Me siento capaz y si hay consenso para alcanzar un nombre, estoy dispuesto a asumir el rol para transformar la vida de las personas. El ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon también levantó la mano. Su figura es divisiva para muchos miembros de la izquierda, por lo que sería una elección controvertida. El socialista Glucksmann dijo que no será él. El problema de hoy no es Jean-Luc Mélenchon, el problema es Bardella. Sin embargo, si la alianza se mantiene, el Frente Popular podría ser el contendiente para formar la mayoría en el nuevo Parlamento francés, pero tendrán que recibir más voto que el partido de Macron y que el de la extrema derecha. Noticias para los amantes del fútbol. Este viernes inicia la Eurocopa que se llevará a cabo en Alemania hasta el 14 de julio. El partido inaugural enfrentará a la selección anfitriona con Escocia y aunque el ambiente es festivo, hay quienes temen por su seguridad en un contexto político dominado por el extremismo. Nuestro corresponsal en Berlín, Thomas Sparrow, nos cuenta más en el siguiente reporte. Cerca de la mitad de los alemanes ha indicado que está preocupado por la posibilidad de que haya un ataque terrorista durante la Eurocopa que comienza este viernes en Alemania, y la mayoría indicó que verá los partidos desde sus casas y no desde las zonas públicas con pantallas gigantes que han sido dispuestas para los aficionados en las diferentes ciudades del evento. Esto de acuerdo con diferentes encuestas que han sido publicadas en los últimos días. Y precisamente para evitar cualquier tipo de amenaza a la seguridad, el gobierno alemán ha indicado que le está dando la mayor prioridad posible al tema de la seguridad y ha dispuesto un operativo de seguridad de distintas facetas. Estas incluyen controles fronterizos, cooperación con policías de otros países, controles en los estadios y en las zonas de los fanáticos y también el uso de tecnologías para evitar, por ejemplo, ataques con drones. El gobierno alemán ha indicado que no tiene indicios concretos de un ataque y que por tanto el peligro es abstractamente alto. Un peligro que tiene que ver también con el impacto que tiene sobre la seguridad en Alemania el contexto internacional. La guerra en Gaza, por ejemplo, que ha sido relacionada con la polarización en sectores de la sociedad alemana, incluso con la radicalización en algunos sectores, o la guerra en Ucrania, que ha sido relacionada con ciberataques provenientes de Rusia. Las autoridades alemanas han indicado, sin embargo, que es importante que los alemanes y los turistas que vengan a las diferentes ciudades puedan disfrutar del espectáculo, puedan disfrutar del fútbol, y de ahí que la clave para muchos esté en encontrar un equilibrio entre disfrutar del evento que comienza este viernes y va hasta el 14 de julio y al mismo tiempo tratar de evitar riesgos potenciales. Y en la actualidad de América Latina, en Chile, las fuertes lluvias afectan al menos 9 regiones del país. Más de 6.300 personas están damnificadas, se reportó un muerto y hay desbordamiento de ríos. El mal tiempo obligó a un amplio despliegue de las autoridades, mientras el presidente Gabriel Boric monitorea la situación desde Suecia. Fuertes lluvias en el centro y sur de Chile dejan más de 6.000 damnificados y daños a la infraestructura en al menos 9 regiones del país. En el sur de Chile, los pobladores intentan sacar el barro de sus hogares, aunque aún no para de llover. Llovió este año como ninguno. Llevamos 80 años aquí y por lo que conversan los más antiguos, primera vez que se perdió tanto. Y acá estamos tratando de, con la ayuda de Dios, salir adelante por todo esto que pasa. Pese a las proyecciones de mejora, residentes de Valparaíso, Biobío, Maule y Ñuble sufrieron los estragos del clima que ya deja récords históricos. Santiago en este momento lleva acumulado casi 180 milímetros. La misma fecha el año pasado tenía apenas 15,8 milímetros, es decir, un superávit tremendo. Y lo otro que Santiago tiene una pluviometría anual promedio de 286. Si uno suma lo que tenemos ahora y lo que puede llover mañana, vamos a llegar a 240 milímetros casi al 16 de junio. Le faltarían unos 45 para ya completar el año pluviométrico y faltando todavía 6 meses. Las autoridades suspendieron clases en colegios y universidades mientras sortean las inundaciones y el corte del suministro eléctrico. El Comité de Gestión de Riesgos y Desastres aseguró que lo peor del sistema frontal que provocó las lluvias salió ya del territorio chileno.
Sin embargo, las previsiones meteorológicas señalan que la inestabilidad atmosférica provocará tormentas eléctricas durante este viernes. De esta manera damos por finalizada esta misión informativa. Quédense con nosotros en Francia en 24.